Bueno, primeramente, mil gracias por darnos paso en este evento tan importante y gracias a los organizadores porque este año es un evento virtual, pero sabemos que este es uno de los mayores eventos en España, con lo cual es un placer realmente estar aquí. Quiero empezar la ponencia, bueno, la presentación, simplemente con un pequeño vídeo para que entendáis lo que es Medallia, aunque luego os explicaré un poquito más, pero me gustaría poner un pequeño vídeo que creo que explica bastante bien nuestra... ¿Sabes lo que están pensando tus clientes en este preciso instante? En todo momento los clientes te están diciendo cómo se sienten, lo que les gusta y todo tipo de feedback que necesitas para que tu negocio crezca. Medallia recoge ese feedback y le da sentido para que sea útil, mostrándote dónde mejorar y cómo crear grandes experiencias. En el momento justo, no cuando ya es demasiado tarde. Medallia, la plataforma de experiencia de cliente que te mantiene conectado. Bueno, esto es un poquito lo que hacemos. Bueno, primeramente me presento. Soy Luis Miguel Alcedo, director comercial de Medallia y, como decía, es un placer estar con vosotros. Para los que no conozcáis Medallia, somos unos enamorados del Customer Experience y va nuestra sangre. Somos una compañía tecnológica que viene de Silicon Valley y lo que ofrece es una plataforma SaaS que mejora la experiencia tanto de cliente como de empleado. La empresa se creó hace unos 18 años, más o menos, después de que nuestros fundadores tuviesen una muy mala experiencia en una cadena de hoteles y, de hecho, eso nos llevó a que el primer cliente de Medallia fuese Hilton, hace ya, pues eso, unos 20 años. Ha pasado ya bastante tiempo y tenemos ya clientes pues, de los cuales estamos bastante orgullosos, como son Lego, Mercedes-Benz, PayPal, Bank of America, bueno, unos cuantos. Aquí en España pues también estamos trabajando con Total y otros cuantos clientes. ¿Qué hacemos exactamente? Bueno, pues básicamente recogemos y accionamos la voz del cliente. Es decir, no solamente recogemos lo que es la voz en sí mismo, sino también todas las señales que los clientes ni siquiera llegan a verbalizar. Que un cliente no conteste, por ejemplo, es una señal que tenemos que tener en cuenta. Todas estas señales las mezclamos mediante tanto Big Data como inteligencia artificial y lo que decimos a cada persona dentro de las organizaciones es qué es lo que tienen que hacer para que sus clientes estén más satisfechos y al final impactar en resultado de negocio, porque al final es lo que importa. Está muy bien que un cliente esté satisfecho, pero es casi tan importante o más importante que esto tenga un impacto de negocio. ¿De acuerdo? Somos unos enamorados, como decía, de la experiencia de cliente. Y hoy tengo, de hecho, el placer de presentar a un enamorado también de experiencia de cliente. Francesco Nena es el director de Customer Experience de Securitas Direct, que además son clientes nuestros. Él es italiano, pero nació en Venezuela. Tiene 37 años y, además de ser un verdadero enamorado de la experiencia de cliente, también lo es de los videojuegos, curiosamente. Francesco además tiene una cita favorita que condensa yo creo que muy bien lo que supone comprender qué es lo que es el Customer Experience. Es de Maya Angelou y dice exactamente textual: la gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo la hiciste sentir. Y es que al final lo que creemos es que en un mundo que se mueve más hacia conceptos muy frikis, entre comillas, o muy con unos conceptos muy raros como son Big Data, inteligencia artificial y demás, la experiencia del cliente al final va de emociones, de cómo haces sentir a tus clientes. Entonces, encontrar el equilibrio entre explotar los datos y estas nuevas cosas y tener muy presente la parte emocional es lo más importante para no perder el toque humano. Bueno, os dejo con Francesco Nena y su ponencia, que se llama Estrategia Customer Experience, la perfecta combinación entre personas, datos e inteligencia artificial. Adelante, Francesco. Luis, muchísimas gracias por la presentación. La verdad es que no lo hubiese podido hacer mejor yo sobre mí mismo, así que encantado, la verdad. También muchas gracias, obviamente, al Customer Week Customer Employee Week por la invitación y a todos los ponentes y participantes. La verdad es que normalmente me encanta participar en este tipo de eventos porque suelo encontrar personas con las que tenemos muchas cosas en común. Como decía Luis, soy director de experiencia de cliente en Securitas Direct. Llevo ya muchos años trabajando en esto y cada vez que voy a eventos de este tipo hay como algunas cosas recurrentes que suelen salir y que creo que es importante compartir. La primera, que afortunadamente ahora ocurre mucho menos que antes, pero es una pregunta que suele surgir y es que ¿cómo puedo ser capaz de demostrar la importancia de trabajar la experiencia de cliente dentro de mi compañía y el retorno que me puede dar trabajarlo? Y el segundo punto, que una vez demostrado el primero, ¿cómo puedo diseñar una estrategia e iniciativas de experiencia de cliente que sean coherentes, basadas en datos y que efectivamente luego demuestren el impacto que estábamos hablando antes? Y mi principal objetivo hoy es ayudar a contestar estas dos preguntas con esa combinación que comentaba hace poco Luis entre datos, inteligencia artificial
y personas que tienen que encontrar un equilibrio perfecto. Antes de comenzar, quiero explicaros también con un vídeo quiénes somos en Securitas Direct. Para las personas que venís de América Latina, probablemente nos conocéis como el grupo Verisur, pero somos la misma empresa. Y es principalmente para que podáis entender el porqué de las cosas que os iré contando a lo largo de la presentación. I walked across an empty land. I knew the pathway like the back of my hand. I felt the earth beneath my feet, sat by the river and it made me complete. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting tired and I need someone to rely on. I came across a fallen tree. I felt the branches of it looking at me. Is this the place we used to love? Is this the place that I've been dreaming of? Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. And if you have a minute, why don't we go talk about it somewhere only we know? This could be the end of everything, so why don't we go somewhere only we know? Somewhere only we know. Pues como habéis visto, somos una empresa de personas que protege a personas, una multinacional ya que estamos en 16 países. Y somos una empresa de servicio, de experiencias. Realmente lo que hacemos es proteger a nuestros clientes a través de nuestro servicio, a través de nuestros sistemas de alarma, nuestro producto y a través de la tecnología. Y el principal motivo por qué tenemos que trabajar experiencia de clientes es por esta visión. No podríamos entregar una visión de ser personas que protegen a personas si no tuviésemos un concepto de ser una experiencia centrada en cliente. Ahora bien, también somos conscientes que realmente trabajar la experiencia de cliente tiene un impacto y muy, muy importante en la sostenibilidad y en el crecimiento del negocio. En esta presentación, bueno, en otras se ha hablado también del concepto de NPS, que es una de las metodologías más utilizadas en el mundo de experiencia de cliente. Y hemos sido capaces, básicamente, de relacionar trabajar experiencia de cliente a través de esta metodología y 4 ámbitos de impactos de sostenibilidad y crecimiento de compañía. Me imagino que todos conocéis los conceptos de promotores y detractores, pero muy rápido, por si acaso hubiese alguien que no los conoce. Los promotores son todos aquellos clientes que realmente están encantados con la compañía y que recomendarían pues, los servicios ofrecidos por la compañía a sus familiares y amigos. Son los que nos valoran 9 y 10 en una encuesta de satisfacción. Los detractores son los que no recomendarían, no están tan encantados, y son los que valoran entre 0 y 6. Bien, aquí hemos visto que en los 4 ámbitos que os comentaré ahora, existe lo que llamamos la regla del por 2. Estos son datos reales de nuestra empresa. Los promotores tienen un impacto positivo en Securitas Direct del doble frente a los detractores. El primer ámbito es el ámbito de las cancelaciones o de darse de baja el servicio, o también en nuestro caso, que es prácticamente lo mismo, de cuántos años duran los clientes en Securitas Direct. Bien, los promotores duran en Securitas Direct más del doble, un 109% en años frente a los detractores. Sabemos exactamente qué margen nos reportan pues, los clientes mes a mes, por lo que es muy fácil realmente calcular cuál es el impacto a nivel de sostenibilidad de negocio de poder duplicar la vida de los clientes.
Por otro lado, el segundo ámbito es el que está relacionado con las ventas, nuevas ventas a través de referidos. Aquí también tenemos que los promotores refieren a los detractores un 103% más. O sea, refieren a, digamos, Securitas Direct, familiares y amigos, un 103% más frente a los detractores. De nuevo, sabemos cuántos años duran con nosotros los clientes, sabemos exactamente cuál es un valor de cliente, por lo que calcular el retorno en impacto a nivel de sostenibilidad de negocio y crecimiento es muy sencillo. El tercer ámbito es el ámbito del crecimiento del valor de clientes que ya tenemos en cartera. Nos referimos, por ejemplo, a upselling. Aquí también tenemos que los promotores realizan un 101% más de upsell con respecto a los detractores. Y el último ámbito, aunque pueda sonar un poco, digamos, raro asociarlos, pero realmente hay una relación muy directa, es trabajar la experiencia de cliente también para mejorar la eficiencia. ¿A qué nos referimos? Aquí Securitas Direct tiene que invertir en los detractores el doble de lo que invierten los promotores. Nos referimos a lo que llamamos costes de no calidad. Imaginaros, por ejemplo, a los agentes que nos son necesarios para poder gestionar solicitudes de baja, para poder gestionar quejas, para poder gestionar reincidencias de llamadas de clientes insatisfechos. El primer mensaje que quiero trasladar a partir de esta slide es el siguiente. Por un lado, pueden haber diferentes motivos más allá de la visión por el que una empresa decide embarcarse en el mundo de experiencia de cliente. Y está bien definir realmente cuál es el principal o los principales, porque puede ser muy diferente trabajar una estrategia basada en reducir cancelaciones frente a una estrategia basada en incrementar referidos. Y el segundo mensaje también muy importante en esta slide es que realmente yo recuerdo que hace unos años, cuando se hablaban de conceptos de experiencia de cliente, muchas veces se podía pensar que fuesen conceptos un poco etéreos, un poco aterrizables. Realmente se puede aterrizar en cómo esto impacta en el negocio y eso ayuda realmente a justificar luego todas las inversiones y las acciones que se realizan en este ámbito. Una vez definido realmente el objetivo que se quiere atacar, se puede ir definiendo una estrategia en base a la madurez de experiencia de cliente en la que se encuentra la compañía en ese momento. No sé si habéis escuchado alguna vez la frase de antes de pensar en los momentos wow, preocúpate de cubrir higiénicos. Realmente estoy totalmente de acuerdo con esa frase. Y en las siguientes slides lo que os voy a mostrar es cómo en nuestro caso hemos ido evolucionando la estrategia de experiencia de cliente y las diferentes aplicaciones, desde aplicaciones mucho más básicas y sencillas, pero muy potentes, hasta aplicaciones mucho más sofisticadas. La primera aplicación, partiendo de las encuestas de satisfacción que estábamos teniendo en ese momento, en nuestro caso tenemos principalmente dos, el NPS, que es más relacional de recomendación de compañía, y también tenemos lo que llamamos CFL, que en otras empresas se llaman TNPS, que son mucho más transaccionales, encuestas que realizamos al finalizar las interacciones que tienen los clientes con nosotros. Pues analizando estos dos tipos de encuestas, que es la parte de la izquierda, hemos lanzado el primer concepto que llamábamos de root cause analysis, análisis de causa raíz. En pocas palabras, ¿qué significaba? Cogíamos todas las encuestas, analizábamos los comentarios de los clientes, los dividíamos en motivos y submotivos de insatisfacción y a partir de ahí éramos perfectamente capaces de identificar cuál era el motivo principal de insatisfacción, por dónde empezar, o sea, por qué submotivo empezar, y además éramos totalmente capaces de identificar qué impacto íbamos a tener si consigamos reducir ese motivo. Para que os hagáis una idea, este ejercicio que parece muy básico, el primer año nos permitió reducir 4 puntos porcentuales de detracción. Y os remito un momento a la primera slide donde podíais ver la diferencia entre promotores y detractores en su comportamiento. A partir de ahí hemos ido sofisticando un poco más el servicio. Y lo que hicimos es basar todos nuestros niveles de servicio, lo que se llama SLAs, en base a la voz del cliente. Cogimos todas las encuestas que teníamos, hicimos análisis estadístico de correlaciones, de regresiones, con indicadores internos, para entender realmente cuáles eran los objetivos que nos teníamos que poner. En la parte de la derecha de la slide veis un ejemplo. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo la satisfacción aumenta al disminuir
en el caso de un envío de un técnico en casa del cliente, el tiempo del envío. Y si os fijáis, por ejemplo, pues obviamente a menos tiempo, más satisfacción, pero a las 48 horas había una caída y a los 7 días había una caída. Lo que pudimos entender aquí es que si queríamos estar en determinados niveles de satisfacción, teníamos que conseguir que X% de clientes fuesen atendidos por un técnico en menos de 48 horas, y es la gran mayoría, y un porcentaje muy, muy pequeño podía ser atendido en más de 7 días. Esto al final lo aplicamos en todo el servicio. Todos los niveles de servicio que tenemos a día de hoy se basan en estas regresiones y correlaciones con la voz del cliente. Y esto, nuevamente, nos permitió el siguiente año reducir otros 4 puntos porcentuales de detracción. A partir de ahí, fuimos sofisticando un poco más y fuimos introduciendo un concepto que, si lo digo, parece un poco, digamos, un poco extraño el nombre, pero es básicamente, es el siguiente, es analítica avanzada e inteligencia artificial que tenía que aplicarse en tiempo real en todo el proceso operativo. Ahora os voy a poner un ejemplo para que podáis entender a qué me refiero. Lo que fuimos viendo ahí es que no todos los clientes y no todas las interacciones tenían el mismo nivel de exigencia y el mismo nivel de satisfacción. Entonces, creamos segmentos de clientes y realizamos modelos, algoritmos de segmentación de clúster, donde poníamos clientes, estos algoritmos se basaban en la satisfacción y poníamos los clientes en diferentes prioridades. Y un ejemplo práctico puede ser el siguiente. Imaginaros una situación donde un cliente es la tercera vez que nos llama al centro de atención al cliente y sabemos que la reincidencia de llamadas genera insatisfacción. Y en tiempo real, a día de hoy somos capaces de, en cuanto el cliente nos llama, de reconocer que es ese cliente, de calcular en tiempo real los algoritmos, a qué prioridad pertenece. En base a eso, básicamente, poder enrutarle a equipos específicos. En este caso, por ejemplo, un equipo específico en resolución de incidencias porque era la tercera vez que nos llamaba. Este tipo de acciones, además, están vinculadas luego a posibles acciones sucesivas. No es solo, digamos, un tema de servicios, sino que en tiempo real tenemos algoritmos que nos dicen una posible propensión de un cliente a estar interesado a un upsell. Y entonces, al finalizar la incidencia, después de habérsela resuelto, evidentemente, se le puede llegar a proponer una acción comercial o una acción de fidelización, una acción de cross-sell al cliente. Este mundo de modelos analíticos no solo lo aplicamos en la operación de una forma un poco más reactiva, o sea, cuando nos llamaba el cliente, sino que nos lanzamos en modelos predictivos para prevenir situaciones. El ejemplo práctico es el que podemos ver en estas siguientes 2 slides. ¿Qué ocurre? Nosotros llegamos a hacer muchas encuestas al año a los clientes. Más o menos tenemos alrededor de 1.300.000, 1.400.000 clientes y llegamos a encuestar el 30% anualmente de estos clientes. Para estos clientes, obviamente, sabemos qué nivel de satisfacción tienen, pero hay un 70% del que no conocemos qué nivel de satisfacción tiene. Hemos sido capaces de crear un modelo predictivo aprendiendo de ese 30% que tenía encuestas, que es capaz de decirnos para el 70% que no la tiene, sin siquiera preguntárselo al cliente, si tiene una probabilidad elevada o no de ser detractor. Esto al final lo que nos ha permitido hacer es, sin necesidad de preguntárselo al cliente en muchas ocasiones, es crear un grupo específico que proactivamente llama a esos clientes, verifica efectivamente si existe una situación de insatisfacción y obviamente el modelo predictivo acierta, por lo que efectivamente ahí estamos llamando normalmente a clientes que pueden estar insatisfechos, pide disculpas si procede, si hemos hecho algo que no, digamos, que no correspondía y ofrece una solución. Este tipo de acciones, como podéis ver en el gráfico, al final realmente tiene un impacto en fidelización impresionante, porque los clientes no se esperan esa llamada porque en ningún momento han verbalizado que estaban insatisfechos. Y de hecho, este equipo de gestión que tenemos ha conseguido reducir las solicitudes de baja de los clientes insatisfechos en 1/6, con respecto a si no lo hubiesen gestionado. Ahora bien, el siguiente mensaje que quería trasladaros aquí después de estas slides es este. La estrategia de Customer Experience que se vaya diseñando, como decía, tiene que estar basada en la madurez. En nuestro caso nos funciona empezar por los básicos,
luego ir definiendo todos los niveles de servicio en base a la voz del cliente, ir sofisticando y ofreciendo un servicio más proactivo y segmentado en tiempo real, y a partir de ahí también lanzarnos en mundos predictivos y preventivos, como el ejemplo práctico que he mostrado ahora. Todo esto, como decía al comienzo, lo hacíamos por un lado porque tenemos una visión, que es ser personas que protegen a personas, y queremos que nuestros clientes estén más satisfechos. Y estas iniciativas, para que podáis ver la evolución desde 2013, donde realmente fue el momento en el que cambió todo, en el que no es que antes no se trabajase, pero a partir de ese momento realmente se comenzó a impulsar muchísimo más la parte de experiencia de cliente, pues desde 2013 a hoy básicamente se ha más que duplicado tanto los niveles de TNPS, o sea, la parte más transaccional, como la parte de NPS. Y también a nivel de detractores hemos conseguido llevar a menos de la mitad los detractores que teníamos anteriormente. Y como decíamos antes, esto tiene un impacto en la sostenibilidad y en el crecimiento del negocio. Y aquí es donde vemos los impactos. En la parte de sostenibilidad hemos conseguido casi duplicar la vida de los clientes en Securitas Direct, o sea, cuántos años se quedan con nosotros. Y en la parte de crecimiento, pues hemos triplicado las ventas que entran cada año por el concepto de referidos. Ahora bien, pensando un poco en lo que estamos apostando a día de hoy y hacia dónde estamos yendo, hay 4 conceptos que son muy potentes en el presente, que ya llevamos desde 2019, los tenemos en 2020, los seguiremos empujando. El primero, seguimos teniendo una apuesta en la parte de inteligencia artificial, pero la vemos no como un sustituto del expertise humano, realmente la vemos como algo que nos puede dar superpoderes a las personas. Hay una parte de hiperpersonalización. Hasta hace poco os hablaba del concepto de, antes teníamos un servicio más unificado para todos, lo hemos ido evolucionando hacia un servicio segmentado. A partir de ahí vemos que realmente el siguiente paso que hemos dado ya es poder ir asignando a clientes un gestor personal que además, gracias también a la parte de inteligencia artificial, es capaz en tiempo real de ofrecer experiencias mucho más personalizadas, ya no solo segmentadas, sino personalizadas a los clientes que nos llaman. A partir de ahí, un bloque fundamental, la parte de personas, la parte más emocional. Y de hecho, ese es el zoom que quiero hacer en las siguientes slides, está referido a esto, y ahora os explicaré el por qué. Pero vemos que hay un binomio entre experiencia de cliente y experiencia de empleado, y viceversa también. Y todo esto tiene que ocurrir en tiempo real, que es el cuarto concepto, porque hay que aprovechar el momento con el cliente. Como decía, el foco que quiero hacer ahora está sobre todo en la parte de experiencias y de personas y de ese binomio que existe entre experiencia de empleado y experiencia de cliente. Y por eso os quería poner el segundo vídeo. Aquí va. Stand by. Action. A ver, la idea que hay detrás de
de este vídeo al final es que realmente somos seres emocionales y las emociones se contagian. Hemos visto ahora la parte de risas. Hay muy rápido, hay un estudio muy curioso que han hecho la Stony Brook University de Nueva York, donde básicamente han cogido unas almohadillas, es un poco raro el estudio, ¿vale? Pero han cogido unas almohadillas impregnadas de sudor, de dos colectivos de personas diferentes. Un colectivo era personas que estaban corriendo en estas cintas que están en los gimnasios y otro colectivo, personas que eran paracaidistas en su primer salto. Luego cogieron otro colectivo y les pidieron que mientras estaban conectados, digamos, a resonancia magnética, que oliesen estas almohadillas. Por eso digo que es un poco raro el experimento. Pero lo que vieron es, sin que estas personas supiesen realmente a quién perteneciesen las almohadillas, pudieron ver que las personas que estaban oliendo las almohadillas impregnadas de sudor de los paracaidistas, se les activaban la zona del cerebro que estaban relacionadas con el miedo. O sea, captaron el miedo simplemente oliendo el sudor. Realmente las personas y las emociones se contagian y también a nivel más positivo, como las risas que hemos visto ahora. Un ejemplo también lo vemos en Forbes, que tiene un artículo que relaciona diferentes sustancias con diferentes efectos, como por ejemplo el ibuprofeno, para reducir el dolor de cabeza, y vio que la relación que existe entre experiencia de cliente y experiencia de empleado es mucho más fuerte que la relación que existe en determinadas situaciones entre medicamentos y sustancias y sus efectos. Por ese motivo, una de las estrategias principales que hemos seguido en Securitas Direct es fomentar mucho esa relación, iniciativas que vayan de la mano entre experiencia de cliente y experiencia de empleado. Hemos creado una marca que hemos llamado Sexpansión, bajo la cual tenemos una serie de iniciativas, como por ejemplo, pues también la incorporación de Medallia. Tenía en mente mostraros el Customer Route en la siguiente slide, que veréis la foto. Realmente el concepto es muy similar al que vimos de Sage, con la diferencia que Sage viaja a África, nosotros estamos viajando en la route para el Coast to Coast en Estados Unidos, pero realmente creo que lo más importante aquí, y lo que sí que me gustaría que os llevarais, es que si os habéis fijado, hasta ahora habíamos tenido en lo que os iba presentando un enfoque muy analítico de datos, de inteligencia artificial. Y realmente la parte de experiencia de cliente, nosotros podemos estar diseñando los mejores productos, los mejores servicios, los mejores procesos, pero la experiencia la entregan las personas. Y las personas tienen que ser capaces de poder transmitir esas emociones a los clientes. Esto es lo que os comentaba, esa parte más visual, pero que no voy a entrar. Realmente lo que sí quería mencionar es que también este tipo de iniciativas tienen una aceptación impresionante dentro de la organización. En nuestro caso se apuntaron más de 500 personas con una NPS, una recomendación del 91. Y lo que nos dice que lo estamos trabajando bien es que realmente cuando luego le preguntamos a nuestros clientes, nos dicen que pues, va mejorando esa percepción año tras año de que somos una empresa customer-centric. Y para concluir, los mensajes que he ido trasladando un poco a lo largo de la presentación son estos, no los voy a repetir, pero sí que me gustaría 30 segundos adicional para lanzaros un último mensaje que digamos, se rehace mucho al primero, de trabajar la experiencia de cliente por una visión. Esto es un ejemplo que ha ocurrido realmente hace, pues ayer. Me mandó un WhatsApp la directora de nuestra central receptora de alarmas, contándome que un cliente había pulsado el SOS a través de Guardián, que es un servicio de SOS que tenemos en el móvil. Estaba a bastante kilómetros de su casa, en la cual estaba su esposa, que había roto aguas y quería asistencia médica para ella. En menos de 5 minutos ya se había enviado la ambulancia para ser trasladada a un centro hospitalario. Lo más bonito es que después de esto el cliente nos volvió a llamar emocionado porque obviamente todo había ido muy bien y estaba encantado realmente con la gestión que habían hecho los operadores. ¿Esto por qué os lo cuento? Porque más allá de todos los impactos que puede tener trabajar experiencia de cliente en sostenibilidad, en crecimiento, ¿no? Realmente creo y creemos que la forma más auténtica de trabajarlo es teniéndolo en la visión y consiguiendo que realmente eso esté en el día a día de las personas, más allá de lo que eso genera. Así que este era un poco el último mensaje que quería trasladar. Muchas gracias y disculpadme porque me he pasado un poquito algunos minutillos. Gracias. Empezamos con la primera pregunta.
Loreto, lo primero que te quiere dar es la enhorabuena por esa fantástica presentación. Y continúa. ¿Cuáles son los siguientes retos en vuestra estrategia de Customer Experience? ¿Dirías que necesitáis realizar ajustes tras la irrupción en la pandemia? Bueno, antes que nada, muchas gracias, Loreto, evidentemente, por la enhorabuena. Realmente, a ver, hay un reto que yo creo que es fundamental conseguir en los próximos meses, y es el siguiente. En esa estrategia donde estaba hablando antes de seguir apostando por la inteligencia artificial, por la parte de personalización, realmente conseguir un escenario de equilibrio, donde tú tienes una parte emocional muy potente, donde tienes una parte de inteligencia artificial que comienza a ser muy potente, porque la tecnología nos está acompañando mucho. Realmente conseguir darle superpoderes a las personas, o sea, a nuestros empleados, es ahí donde lo veo. Os pongo un ejemplo en concreto para que me entendáis un poco mejor. Nosotros habíamos ido desarrollando el servicio segmentado, como explicaba antes. El servicio segmentado, una de las bases, es la especialización en equipos. Tú vas teniendo un equipo que se dedica a gestionar determinados tipos de interacciones para poder aumentar la resolución de esas interacciones. Ahora bien, con la parte de hiperpersonalización, uno de los aspectos que están apostando muchas empresas y también nosotros entre ellas es el concepto de un gestor personal. El gestor personal, como persona, no le podemos pedir que sepa de todo y le tenemos que dar esos superpoderes a través de la parte de inteligencia artificial. Entonces, es en ese equilibrio donde creo que realmente podemos tener el reto en los próximos meses en conseguir que algo que nos ha estado funcionando muy bien hasta ahora, que era la parte de servicio segmentado, la queremos llevar a un concepto de hiperpersonalización en tiempo real, y eso depende mucho de las personas, porque además un gestor personal necesita tener lo que llamamos soft skills, muy desarrollados, porque la relación con la compañía ya es con el gestor personal y no con un pool de personas. Y junto con esos soft skills le tenemos que dar herramientas para ser capaz de gestionar todo lo que tiene que gestionar. Así que el reto creo que va por ahí. Y luego en la parte me has comentado la parte de la pandemia, ¿no? De si tenemos que adaptarnos. Vale. Sí. Sí, a ver, obviamente hay un mínimo de adaptación y me explico. Algo que hemos estado aprendiendo en nuestra experiencia ahora durante el confinamiento es lo siguiente. Es verdad que ha sido un momento de cambio impresionante, pero de los más potentes que hemos tenido últimamente. Pero también es verdad que en este momento de cambio la gente tiene muchísima incertidumbre y va buscando estabilidad, va buscando certezas. Y lo que nos ha funcionado muy bien durante el periodo de confinamiento es conseguir en muy poco tiempo readaptar nuestro servicio para seguir garantizando. ¿Os acordáis esos niveles de servicio que os decía de atender un salto de alarma, enviar un técnico? Pues exactamente igual como lo hacíamos antes. De hecho, durante el periodo de COVID, los niveles de satisfacción aumentaron. Obviamente, ha sido un momento muy emocional y eso se entiende, pero de los comentarios más potentes que teníamos era muchas gracias por seguir estando ahí, aún en esta situación. Entonces, digamos, la primera parte es adaptar esas cosas pequeñas para poder seguir dando el servicio tal cual lo dábamos. La segunda parte es sí, nos tenemos que adaptar en otros aspectos. Por ejemplo, en este momento, la relación con el cliente demanda mucha más cercanía con respecto a momentos anteriores. Ya no solo en lo que tiene que ver en la parte del servicio con la empresa, sino también en cosas que van más allá. O sea, también están buscando una responsabilidad social de la compañía más elevada con respecto a lo que podía haber anteriormente. Entonces, el estilo de comunicación con el cliente va evolucionando. La parte de digitalización, obviamente, hemos apostado por seguir fomentando determinados aspectos que se puedan resolver a través de digitalización o a través de autoservicios si el cliente lo demanda. Pero realmente el servicio core, en nuestro caso, la apuesta ha sido realmente dar esa estabilidad a los clientes que están demandando en un momento de incertidumbre. Espero haber contestado, Loreto. Sí, ya nos ha dejado en el chat, acaba de escribir de que muchísimas gracias. Daniel tiene otra pregunta también parecido, hablando de promotores y detractores, que cómo apostamos por los promotores, y dice que en esta situación de pandemia, los sistemas que tenéis de la inteligencia artificial, si os ha resultado difícil de monitorizar a los agentes o ha habido diferencia. Entonces, la primera parte, realmente, digamos, cuando antes comentaba el primer mensaje de la presentación que decía hay que definir muy bien
qué ámbitos se quieren atacar, ¿no? De los 4 que comentaba, de cancelaciones, ventas, principalmente esos son los 2 más gordos normalmente. Lo decía porque nosotros habíamos apostado al comienzo por la parte de fidelización. Al comienzo de la jornada, si no recuerdo mal, Agustí habló también de eso, de que una de las estrategias de experiencia de clientes es fomentar la parte de fidelización. En ese sentido, básicamente, ¿qué ocurrió? Que nosotros hemos tenido una apuesta muy potente al comienzo por toda la parte de tracción. ¿Qué nos hemos dado cuenta? Que al trabajar la parte de tracción, todos esos clientes comenzaban a convertirse en promotores y automáticamente estábamos trabajando de alguna forma la parte de, digamos, de referidos y demás. Entonces, la primera parte de la evolución de nuestra historia ha sido realmente ir reduciendo mucho la parte de tracción. A día de hoy, por ejemplo, en el TNPS, en la satisfacción de las interacciones, estamos tocando ya 80% de promoción y estamos en 7-8% de tracción. En estos niveles ya la parte de tracción se sigue trabajando porque siempre hay cosas que mejorar, evidentemente muchísimas, pero la parte de promoción comienza a trabajarse con esos aspectos que os comentaba antes. Comienzas a tener una gestión donde ya no es solo importante resolverle bien al cliente algo, sino es importante también personalizársela, es importante poder ofrecerle una acción de fidelización, upsell o cross-sell si procede y si el cliente la quiere. Entonces, la apuesta por la promoción está muy enfocada en, ahora que hemos conseguido, bueno, ya desde hace bastante tiempo, conseguido cubrir los higiénicos, reducir a mínimos la parte de tracción, es ir trabajando la parte de promoción a través de esa personalización que queremos ofrecer. Y luego la segunda pregunta, la parte de si nos ha afectado un poco la parte, ¿no?, del COVID en la parte de sistemas y de monitorización. Realmente, obviamente, al comienzo ha sido un esfuerzo muy elevado. Nosotros somos una empresa de servicio esencial, entonces hemos tenido que seguir prestando nuestro servicio durante el confinamiento. Y adaptarnos a ese entorno ha sido un esfuerzo impresionante de todo el equipo de operaciones, de tecnología, pero se consiguió. O sea, aquí sonará a veces un poco romántico en este sentido, pero realmente se vio en estos momentos de dificultad, se ve normalmente también la calidad de las personas. Y hemos conseguido ver una calidad de las personas en la compañía impresionante, con un compromiso, con personas trabajando hasta las tantas para conseguir que todos los sistemas funcionasen correctamente. Así que la respuesta es no, o sea, por el trabajo que se ha realizado y por suerte, evidentemente, no se vio afectado y de hecho es lo que os comentaba antes. Los niveles de satisfacción durante el COVID subieron. En ese momento estábamos pensando que podía depender también de un concepto muy emocional que estuviesen viviendo los clientes en ese momento, pero es verdad que se han mantenido. Entonces, los clientes han valorado muy bien esa parte que comentaba. Obviamente tiene sus dificultades, no digo que no, pero se ha conseguido que no se notase la diferencia con respecto a antes. Pues muchísimas gracias, Francesco. No hemos quedado ya sin tiempo. Muchísimas gracias a vosotros, Estela. No, a ti por